Expertos de la Organización Mundial de la Salud hicieron una investigación y les dio como resultado que hay una evidencia suficiente de que el consumo excesivo de carne procesada puede causar cáncer, pero no solamente la carne, también los embutidos con mayor razón. Esto es un estudio que se hizo y que es una organización que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, estos expertos, ¿no es cierto? Y que dicen ellos que en vista del gran número de personas que consumen carne procesada, el impacto global sobre la incidencia del cáncer es de importancia para la salud pública, pero insisto, se trata si uno come mucha carne. De todas maneras, un tema interesante porque cuando hablan de carne roja hablan de todos los tipos de carne, como la vaca, la ternerita, el cerdo, cordero, caballo, cabra, en fin. Pero como decíamos, también son los embutidos. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de carne procesada? Es lo que queremos conversar con nuestro invitado ahora, que es Franco Pedreschi, ingeniero en alimentos y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química y de Procesos de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Franco? Buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de carne procesada y qué elementos químicos tienen? ¿De qué está hecho esa carne? ¿Qué hay ahí adentro? Mira, o sea, ¿de qué está hecha? No, porque sabemos que es carne del animal, del mamífero, pero ¿qué es lo que es procesada? Bueno, esto está fundamentalmente esa noticia cuando habla de carne procesada está orientada a los embutidos. Y en los embutidos hay que considerar tres cosas: la materia prima del embutido. Pero primero vamos con la carne. ¿Qué es carne procesada? Cuando hablan de carne procesada. Carne procesada, en ese caso, porque yo puedo hacer un asado, sí, o puedo cocinar carne y eso es carne procesada. Pero cuando le ponen cuando le ponen esos elementos para conservarlo, esto para que le ponen sal, que de hecho ya en algún momento se había cuestionado, o los pollos incluso también cuando los ponen eso está orientado a la generación de los embutidos, y dentro de los embutidos se usan aditivos como por ejemplo fosfatos o otro tipo de aditivos que sirven para contrarrestar, por ejemplo, microorganismos, para que no crezcan y dañen el embutido. Sin embargo, esta discusión era antigua, que muchos de estos aditivos que se agregaban para la preservación del embutido y también para darle más sabor, salado, curado, sabores especiales, tenían un efecto negativo sobre la salud. Ahora, entonces, hagamos la distinción. Si una cosa es hablar de carne y otra cosa hablar de embutido. Claro. Respecto a la carne, el consumo de carne roja, dicen, es probablemente carcinógeno para los humanos, y ellos dicen basado en evidencia limitada de que este tipo de alimento puede causar cáncer colorectal. Y claro, esto ha generado y también de páncreas y de próstata. Entonces, aunque dijo que tiene un valor, dicen que también, por supuesto, tiene un valor nutricional, ¿no? ¿Qué dicen los productores de carne? Justamente, el gerente general de la Asociación Chilena de Carnes, Miguel Ponce, llama a no alarmar a la población. Escuchemos. Los vacunos nacionales se alimentan con pasto, que eso es lo que tienen que comer los rumiantes. En Estados Unidos engordan los vacunos con grano, con maíz, y eso altera totalmente la fisiología del rumen y produce ácido graso indeseable, pero las carnes chilenas no. Es una alarma innecesaria que provoca la OMS. Bueno, hay alarma innecesaria, dicen ellos, que hay una diferencia entre vacas que se alimentan con pastito, como dice él, con verde, y si una vaca que se alimenta con grano, como en otros países, como explica. Sí, puede haber una diferencia, y por eso, por ejemplo, la carne uruguaya, que es muy valorada, se reconoce que come mucho pasto fresco y tiene muchas hectáreas a su alrededor para eso, pero yo creo que el problema con las carnes rojas, aparte de ese punto, tiene que ver también con otras cosas, como el tipo de grasa que es saturada y que puede causar el taponeo de las arterias, originando enfermedades cardíacas. Esa es una. Dos, es una carne por naturaleza difícil de digerir. O sea, por eso te dicen... Cualquier carne roja.
Sí, cualquier carne roja, porque el colágeno que tiene, que es un tipo de proteína, no se digiere fácilmente y por Ujú. eso que la saciedad, la sensación de saciedad cuando uno come carne roja es alta, ¿ya? Si Ujú. uno se come el mismo peso de pescado o de, por ejemplo, de pescado o de carne o de vacuno, uno cuando come pescado va a tener hambre más rápido, porque el colágeno del pescado es muy digerible y por eso es una carne recomendable. Ujú. Otra cosa que en las carnes rojas, la grasa es difícil de separar muchas veces porque está dentro de la fibra muscular. No es como por ejemplo en el pollo que uno separa partes de grasa y no se las come. Acá tú cuando comes carne te estás comiendo grasa saturada que no la puedes separar. ¿Ya? Entonces es bueno que uno reflexione o sepa lo que tiene la carne roja y lo que nos podría hacer daño. ¿No será que se ha provocado una gran confusión finalmente entre embutidos y cosas que están hechas en base a carne roja y la carne roja así, no sé, comprar un pedazo de posta? Ya. O de, a ver, Pero yo creo que está diferenciado porque la carne la ponen como siempre se ha sabido las últimas recomendaciones te recomiendan que no comas mucha carne roja, o sea, eso no es nada nada nuevo. nuevo. Y la carne roja se pone como cancerígeno tipo 2 que es probablemente cancerígeno, no significa que te vaya a dar cáncer obligatoriamente. Los embutidos se ponen como cancerígeno 1. Yo creo que esa es la sorpresa y lo fuerte de este reporte, que te Ujú. están poniendo a los embutidos como el tabaco, como otras cosas. No significa que tengan el mismo grado de acción y de daño, pero están dentro de los primeros cancerígenos que dan cáncer. Y acá hay otra cosa que también es importante para no tampoco alarmar a la población. Acá depende de la sustancia que eventualmente sea cancerígeno y de cuánto tú comas. Puede ser que necesites comer una cantidad de algo tan grande que nunca en tu vida te va a dar cáncer. Pero el solo hecho que esté dentro del grupo uno de cancerígenos es para que tomes conciencia y por eso siempre las recomendaciones van a controlar y a disminuir la carne roja en las dietas. No, no hay nadie que te diga no comas. O sea que esto no debería ser, no se debería considerarse como algo nuevo, no es ninguna novedad. ¿Cuál es la novedad de La esto? novedad es que una institución científica con respaldo estadístico ya muestra resultados que antes se suponían, Ujú. ¿ya? Muchas veces los médicos van intuyendo esto. Yo he leído hoy día noticias que muchos médicos dicen que en Chile el consumo de carne ha aumentado en los últimos 20 años Sí, que no se... estamos consumiendo al mismo nivel de otros países desarrollados, algo que significa un gran aumento, ¿no? Claro, y también lo relacionan ellos que también los cáncer al colon, probablemente esa información tenga que ver con lo que nos están planteando ahora, pero demostrar eso es muy difícil porque son cuestiones que tienen muchos factores. Claro, ahora vamos al tema de las salchichas, las hamburguesas, los embutidos en general. Incluso en el diario El País, por ejemplo, de España, uno ve en la portada, el titular dice, peligro de muerte, hamburguesas con signo de exclamación, ¿ah? Y dice la OMS advierte de que esta carne procesada eleva el riesgo de cáncer, tanto como el tabaco y el alcohol, como decías tú recién, ¿no? Entonces, volviendo al tema de estos, de los embutidos y de las... ¿de qué están hechas las hamburguesas? ¿Qué elementos químicos le ponen que nos pueden hacer daño? Por ejemplo, o la salchicha, en fin. Bueno, muchas veces, para empezar, como te digo, la materia prima que se supone que son de carne, a veces no son totalmente carne y a veces a los hot dogs les ponen ciertos desperdicios. O sea, A ver, ¿pero qué? los desperdicios, por ejemplo, de que pelan a los pollos ciertas partes de las patas, que las muelen, ¿ya? No necesariamente en todo, ¿ya? ¿Pero qué tiene de dañino eso? Eh, no tiene, o sea, directamente no es que sea dañino, pero estás mezclando una materia prima de la que se supone que es totalmente, no debería ser mala porque son retazos de carne con otras cosas que vienen de otras partes Ujú. y que pueden ser microbiológicamente más fácilmente contaminables. Por ponerte un ejemplo. Y suponiendo que fuera de muy buena materia prima, es el proceso mismo del embutido en que hay que hacer un curado con sal, hay que fermentar, a veces hay que ahumar. Si tú echas humo, si echas humo, el humo que le echas tiene los componentes del cigarro,
¿me entiendes? Y se puede impregnar en el mismo alimento. O también puede ser que el ahumado sea hecho en frío, ahí usas un aditivo. Entonces ahí nos tenemos que meter en qué efecto negativo tiene el aditivo. Acá la conclusión es que mientras más cosas antinaturales tú le pongas a un alimento, Claro. que a veces son necesarias para preservarlos, corres más riesgo de que te ocurran estas cosas. Ujú. Ahora, eso en cuanto, por ejemplo, a las salchichas, ¿ah? ¿Y las hamburguesas, lo mismo? Porque sabemos cuando las hamburguesas hay distintas calidades, carne más pura o con menos grasa, otras con más grasa. Las más baratas suelen ser las con mayor cantidad de grasa. ¿Qué más le ponen a las hamburguesas, aparte de grasa? ¿Qué elementos químicos, estos conservantes, entonces? Sí, muchas veces estos conservantes y también eh, algunos crioprotectores para que duren más en congelación, porque a veces te las venden congeladas, Sí. ¿me entiendes? A veces no, la La mayoría... mayoría, vos sí. si no compras hamburguesas, Claro. claro, te las venden congeladas, entonces se le echan crioprotectores, que son sustancias que te permiten que bajo congelación se preserven mejor. Por ejemplo, que cuando descongeles no bote tanta agua. Cuanto más agua bota cuando la descongelamos, ¿es porque tiene mayores aditivos? No necesariamente, puede ser que sea la calidad de la carne más mala, o la otra es que la congelación fue mala. ¿Cómo? Por ejemplo, tú en tu casa, ese es un ejemplo, en tu casa tú te puedes dar cuenta. Uno tiene un refrigerador normal, pero si uno congela algo que está bueno, lentamente, el hielo se forma muy lento y tiende a romper los tejidos. Después tú descongelas eso y va a botar mucha agua. Ahí te vas a dar cuenta que rompiste el tejido, porque ya no tiene capacidad de retener agua. Las empresas que trabajan muy bien y en congelación, congelan flash, muy rápido, forman cristales, y eso es que los cristales son ¿Y chiquititos. qué es mejor o peor? El congelamiento rápido, congelar rápido. Pero si tú tienes una materia prima, ya da lo mismo, porque una materia, tú eres ingeniero, no eres mago, no puedes mejorar algo que ya está malo desde el comienzo. Pero sí puedes, una buena manzana, por ejemplo, si la congelas mal, la puedes deteriorar. Claro. ¿Ya? Estamos conversando con Franco Pedreschi, que es ingeniero en alimentos y profesor asociado al Departamento de Ingeniería Química y de Procesos de la Universidad Católica. Entonces, bueno, ya sabemos los aditivos que tienen tanto las salchichas, las hamburguesas. ¿Qué pasa con los otro tipo de embutidos? No sé, ¿hay alguno peor que otro? Que tú digas, ¿saben qué? Ojalá no coman eso. Siempre se satanizan acá en Chile a las salchichas, a los hot dogs. Las salchichas, sí. Pues O la vienesa, como se ya llama. por el tema de que sus productos de desecho de otras empresas llegan a formar parte de este producto, ¿ya? Pero en general, o sea, el mundo de los embutidos es un mundo muy amplio. Acá tenemos, bueno, normalmente nos guiamos por las salchichas, pero si tú te fijas en Europa, la cantidad de diferentes tipos de embutidos que tienen alemanes, o sea, es todo, y ahí son procesos particulares para cada tipo. Entonces, yo creo que es como muy difícil dar una opinión como que todos son iguales. Yo creo que no todos son iguales. Ahora yo creo que lo que va a pasar es que cada empresa de embutidos, para querer mostrar que su producto es mejor o pasa las reglas, lo que va a hacer la empresa va a estudiar la calidad de sus materias primas y va a decir, mira, mi producto presenta esto. Y es el consumidor el que va a tener elección de elegir ahí. ¿Y qué pasa con las prietas o las longanizas? ¿Lo mismo? Al final son embutidos. También. Sí, son embutidos. Pero por ejemplo, esos son productos más regionales. Acá, aunque parezcan, cuando te dicen embutidos, todos son embutidos. Pero acá hay una cosa particular, que ahora que se abre este estudio, yo creo que no me sorprendería que se abra principalmente en la Unión Europea un estudio de los embutidos de cada país europeo. Y, por ejemplo, eso nos pasó con un producto que se llama acrilamida. ¿Qué es eso? La acrilamida es un producto que se genera en pan, papas fritas, productos con carbohidratos que se cocinan a más de 180. Entonces, yo hace tiempo trabajaba con eso en Dinamarca, con los escandinavos. Después vine acá, hice un proyecto, pero la gracia del proyecto es aplicarlo a los métodos de cocción de Chile, porque no se fríe igual acá que allá, las materias primas son diferentes, entonces lo mismo va a ocurrir acá. Por ejemplo, quizás una longaniza
a un alemán no le interesa estudiarla, pero acá es de profundo interés, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que se abre un campo de investigación de diferentes países para compartir este tipo de datos. Ahora, tanto las longanizas, las prietas, también a veces la vienesa, la carne de cerdo, de cordero, de lo que sea, ¿qué hacemos con ella? Muchas veces, la mayoría, asado. ¿Y qué pasa con el asado? Están ahí la grasa, empieza a chorrear la grasita, está el humo, y una de las novedades de este informe es que justamente ese humo, que como tú decías, penetra en el alimento, y eso sí que es cancerígeno. Claro. Eso es como uno de los descubrimientos también de este estudio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo los asamos? ¿Cómo tienen que ser los asados? Pero acá hay dos cosas. Una que yo creo que en el estudio en lo de la carne se habla principalmente de la carne cruda. Bueno, nadie se la come cruda, generalmente uno se la come cocida, de diferentes maneras. Entonces hay como una regla: mientras la temperatura de cocción sea más baja, se generan menos compuestos tóxicos. Esa es una regla, ¿ya? El problema en un asado, que la cocción no es muy homogénea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la carne ya dije que tenía mucha grasa. Hay dos cosas. Por las cuestiones que tiene la carne, que tiene azúcares y tiene creatinina, una serie de cosas, a cierta temperatura, a partir de 140, se forman unos compuestos que se llaman aminas heterocíclicas, ¿ya? Pero que tendría que, igual, eso son probablemente cancerígenos, ¿ya? Pero lo más grave es que cuando de repente la carne se ve expuesta a mucho fuego y se generan como estas llamas con la grasa, ahí se generan una especie de humo que trae esos benzopirenos. Y esos benzopirenos son los humos del cigarro, o sea, los que tienen cigarro. Se pegan en la carne. Claro, lo que decíamos al comienzo. Claro. Exactamente. Entonces, hicimos con un profesor austriaco, la recomendación era de que hacer o sea, no usar llamas fuertes, por ejemplo, para cocinar un asado. Hacerlo, yo creo que al estilo como lo hacen los argentinos, con una llama muy bajita. Despacito. Exactamente, que el fuego esté transmitido a través de... que tome su tiempo, ¿me entiendes? No acelerarlo, porque una cosa también, cuando tú lo quemas mucho, todo lo que está quemado afuera es sinónimo de que tiene más tóxico. Los que comen, por ejemplo, el pan muy tostado, lo comen negro, eso es más tóxico. Es más rico quizás para él, pero es bueno que lo sepa, ¿me entiendes? Ahora, ¿hay alguna, es lo mismo hacerla con al asado, no sé, con leña o con carbón? ¿Qué dirías tú? Yo creo que puede variar de leña a carbón los humos que se forman dependen claro. de la leña. Ahí no soy un experto, pero lo que sí, que estos humos de por sí traen compuestos tóxicos, ¿ya? Y por eso también cuando tú estás en un asado y estás al costado de la parrilla, te estás inhalando indirectamente un poquito el humo, ¿me entiendes? Aunque, como cuando alguien fuma a tu costado. ¿Ya? Entonces, en definitiva, son las recomendaciones: preparar fuego con anticipación para generar brasas, evitar exponer la carne en forma directa a las llamas, girar la carne con frecuencia, evitar cocciones prolongadas, eliminar partes quemadas y después, atención, limpiar bien la parrilla después de cada uso. Es justamente las recomendaciones que hacen en la facultad donde trabaja nuestro invitado, que es Franco Pedreschi, ingeniero en alimentos y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Química y de Procesos de la Universidad Católica. Muchísimas gracias. Ya, muchísimas gracias a ti. Chao. En Cooperativa, Palabras con Historia, junto a Héctor Vélez Mesa, presenta Advantix, la pipeta de Bayer que elimina garrapatas y pulgas en perros. En la antigüedad, los médicos de Grecia y Roma preparaban sus propias recetas, las que prescribían a sus pacientes. Fue un árabe quien, a instancias de su califa, abrió en el año 754 en la ciudad de Bagdad lo que posiblemente fue la primera farmacia del mundo. En ella comenzaron a venderse preparados médicos